Vamos a la epístola a los Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, leemos de los versículos 11 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hoy vamos a estar tratando en este texto algunas posibles objeciones e interpretaciones erróneas sobre la justificación por la fe. Y veremos las consecuencias de estas interpretaciones erróneas. Según hemos leído en las palabras de Pablo, los judíos no se consideraban pecadores de entre los gentiles. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel era un pueblo con una gran bendición. Tenían la palabra de Dios. A ellos les fue dado, como dice, el oráculo de Dios, la revelación de Dios. En cierta parte en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice: ¿habrá alguna ventaja de ser judío? Y él dice: claro que sí. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Eso es algo grandioso, y por eso ellos no se consideraban pecadores de entre los gentiles, pecadores sin acceso a la palabra de Dios. Los judíos tenían esta gran bendición de tener la revelación de Dios. Ahora, ¿qué hicieron con ella? Eso es otra cosa, pero el Señor siempre tuvo un remanente que atendió a sus palabras. El apóstol Pablo está confrontando a Pedro en cuanto a algo esencial que debemos entender. Pensemos un poquito primero en Pedro y en Pablo. ¿Quiénes eran ellos? Porque ya sabemos, porque en muchas ocasiones lo leemos, que Pablo era un riguroso cumplidor de su religión judía. Trataba de ser un cumplidor de la ley bien estricto. Pero pensemos también en el apóstol Pedro, que era un pescador, no tan culto, no tan preparado, y sin embargo,
Eran personas que vivían con respecto a aquella luz que tenían y eran piadosos en su entendimiento. Entonces el argumento de Pablo a Pedro es: usted y yo, que teníamos la Biblia, tratábamos de vivir por medio de eso que nos fue revelado, pero sin embargo usted y yo necesitábamos salvación, Pedro. ¿Entienden? Ellos no eran pecadores entre los gentiles, no eran idólatras, no eran ignorantes, conocían la ley, pero necesitaban al Salvador Jesucristo. Eso es lo que le quiere decir él. Ahora viene algo muy interesante. Pablo tiene que exponer y aclarar la justificación por la fe y las demandas del Evangelio para mostrar que esos judaizantes se contentaban con muy poco y menospreciaban el sacrificio de Cristo. Y esto es lo que nosotros vamos a ver hoy. Parece, cuando nosotros leemos, y se oye mucho, que una religión de ritos es como más difícil. Y vamos a ver en qué sentido más bien están tomando el camino alterno y fácil. Esos de la circuncisión, ya cumplí, ya hice. Y entonces aquella alma descansa en algo que hizo. Aunque parece difícil el rito de cumplir, detrás de eso lo que hay más bien es un facilitar un camino alterno. Y como él dice muy claramente, nosotros, a pesar de que teníamos eso, tuvimos que reconocer que solamente por la fe en el Señor Jesucristo podíamos ser justificados, lo que vimos la vez anterior, que significa perdonados, limpiados y deuda pagada. Y además de eso, vestidos con una justicia que es la de Cristo, considerados delante de Dios como justos. Todo eso pasa en la justificación. Pero entonces, ¿cuál es el incentivo, si esto es así, para vivir santamente? ¿Cuál es el incentivo para hacer el bien y apartarse del mal, si ya yo, por la fe en Jesucristo, estoy considerado como un justo? Y recuerden que el Señor ha insistido a nosotros recientemente en que entendamos lo que significan los justos en la Biblia, los que son justificados por la fe. ¿Qué significa? Considerado por Dios como si usted fuera un cumplidor perfecto de la ley. No porque usted lo hizo, porque Cristo lo hizo. Y entonces, ¿qué debemos entender para que la persona a la que se le enseña esto no caiga en una comodidad de: ¿es así? ¿Toda mi deuda pagada? ¿No debo nada? Entonces, ¿por qué preocuparme? Ya no debo nada, nadie me va a cobrar nada. Ahí es donde está el asunto. Y eso es lo que lleva al apóstol Pablo a hacer esa pregunta. Entonces, ¿es Cristo ministro de pecado? Porque somos justificados por la fe. Porque lo que está diciendo, una vez más, es que para que el hombre sea salvado, primero tiene que reconocerse pecador. Y vean, nosotros como creyentes debemos reconocer que aunque no depende de nosotros, ni deberían vernos a nosotros, el mundo nos ve a nosotros. Nosotros tenemos que procurar que vean a Cristo. Y esto lo estoy diciendo desde ahora porque vamos a hablar bastante de nuestra conducta y de los resultados de esa justificación. Pero teniendo esto en cuenta, de que nosotros no tenemos que dejar que la gente nos ponga su mirada en nosotros, sino en Cristo, sea como sea, tenemos que atender a lo que aquí dice. Estos versículos 17 y 18 dicen así: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
Voy a dar una paráfrasis. Una paráfrasis es cuando yo digo el mismo texto, pero con otras palabras en las cuales estoy interpretando lo que ahí dice. Entonces voy a darla para que nos quede más claro. Esos versículos 17 y 18 quieren decir algo como esto, según entendemos, dice: si alguien que dice ser justificado por la fe peca, ¿significa esto que la justificación por la sola fe en Cristo promueve el pecado? Esta es la pregunta que está haciendo Pablo. Y él responde: jamás. Pero si alguno profesa fe en Cristo y continúa su estilo de vida sin abandonar el pecado, sin luchar contra él, está reconstruyendo aquello que Cristo vino a destruir. Esa actitud sería una prueba de que tal persona no ha entendido el Evangelio ni ha sido justificado, sino que está buscando una excusa para vivir desobedeciendo a Dios. Qué triste, y es la realidad que yo viví por mucho tiempo y escuché gente que va a las iglesias, sobre todo si son de corte bautista, donde se enfatiza tanto la seguridad de la salvación, y esas personas eran hábiles en tener bien memorizados esos versículos por los cuales ellos se aferraban a que no podían perder la salvación, y los tenían bien, eran su caballo de batalla, pero sus vidas no eran santas y eran mundanos y vivían dominados por el pecado. Esos son precisamente de los que Pablo está hablando aquí. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces vean, Cristo no es ministro de pecado, Cristo no facilita, Cristo no propicia el pecado, jamás. No hace eso Cristo. Si vemos a alguien que cree que es salvo y que se aferra a la seguridad de la salvación, y hago la aclaración, la salvación es eterna, a los que Dios salva, los salva completamente. Eso nosotros lo sabemos y lo defendemos. Pero si dice que es salvado y vive como un impío, nosotros tenemos claramente en la Biblia los argumentos para dudar de esa supuesta salvación. Ahora, esta es la realidad, hermanos. Mucho de la imagen del cristianismo se ha dañado por la falta de piedad en los creyentes, muchos de los cuales sí son creyentes, pero se han descuidado en su andar con Dios. No, nunca jamás vamos a presentar el cristianismo como una religión de obras, jamás. Y sin embargo, la pregunta o la frase común cuando la gente habla de religión es si eres practicante. Entonces yo a veces oigo a la gente hablando de religión y él dice, ese es católico, pero no practicante. Significa que es católico, pero casi nunca va a misa o no sabe. El otro, hasta ahora escucho también, en mi trabajo he escuchado gente que dice que es testigo de Jehová, pero no practicante. Y así, en todas las supuestas iglesias hay gente que supuestamente tiene una afiliación con tal o cual iglesia o denominación, pero él mismo sabe que no puede llamarse practicante porque no anda conforme a la regla de aquella iglesia. Bueno, vamos a resolver eso. Entonces, ¿por qué es que eso pasa? El versículo 19 dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué es lo que hace la ley con nosotros? Esa ley de Dios que es santa. ¿Saben qué es lo que hace? Declararnos y recordarnos que somos dignos de muerte por haber quebrantado una ley tan santa. Entonces, eso es lo que hace la ley. Pero si en las palabras de Pablo, yo por la ley soy muerto para la ley, esa ley deja de condenarme, porque en un sentido es como si dijéramos, los muertos no pecan, los muertos no pueden pecar, y ya yo he muerto a esa ley.
Volvemos a aclarar, una y otra vez necesario aclarar, el hecho de que la ley no nos puede condenar, y hablo con los justificados por la fe, con los hermanos, con los hijos de Dios, porque ya no estamos bajo la ley. Si usted no ha sido salvado por la gracia, si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, usted está bajo la ley, esa ley le sigue condenando. Pero si usted sí es un creyente, el hecho de que esa ley no le puede condenar no implica que usted tenga libertad para pecar. Porque aquí dice claramente el propósito, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y esto hace toda la diferencia. No se trata de decir si usted es cristiano practicante. Es, vive usted para Dios, porque para eso es que Dios salva a pecadores, a fin de vivir para Dios. Vamos al versículo 20. Qué versículo tan precioso. Muchos sé que lo deben saber de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo no se puede leer de otra manera que en la primera persona. Cada uno de ustedes debe, si es cristiano, poder decir esto de manera personal. Vea qué interesante, que él no quiso usar, como muchas veces lo usó, el nosotros. Con Cristo estamos justificados. Y es correcto que lo hubiera dicho, pero ¿por qué lo pone así, tan individual, tan personal? Porque es necesario. Y este versículo nos habla de una doctrina preciosísima que llamamos la unión con Cristo. Hace unos meses fuimos enseñados en la epístola a los Colosenses sobre esto, y hoy vamos a volver un poquito a ello. ¿Qué fue clavado en aquella cruz? Vamos a ir a Colosenses 2:14. Y vamos a leer 13 y 14 para tener la idea completa. Colosenses 2, 13 y 14. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz fue clavado nuestro Redentor Jesucristo, pero en la cruz fue clavada también esa acta de los decretos que había contra nosotros. Se nos explicó eso ampliamente, pero recordamos, ahí está todo por lo cual usted debería pagar. Y ahí está clavada y está quitado de en medio lo que era nuestro impedimento para llegar a Dios. Lo clavó en la cruz. Entonces ahí está Cristo, ahí está el acta de los decretos que era contra nosotros clavada. Pero ahora nos dice Pablo que algo más fue clavado ahí. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. El cristiano, y esto es una cosa, pienso yo, que muy difícil, imposible casi de comprender, pero eso es lo que dice ahí, que allá cuando Cristo en el Calvario estaba crucificado, ahí estaba crucificado cada uno de los que estaban unidos a Él, en el pasado, en el presente o que el futuro. Y en el momento de su vida tiene que poder decir que así fue. Ahí estuve yo clavado también con Cristo, y usa un lenguaje, estoy
juntamente crucificado. Los cristianos no se sienten así. Muchos se sienten cristianos y nunca piensan en la cruz. El centro de nuestra fe es Jesucristo y su cruz. Lo que Él ganó en aquella cruz. Por eso hay tantos himnos tan preciosos acerca de la cruz. Porque de ese sacrificio se desprende todo lo necesario para nosotros. Para nuestro perdón, para nuestra salvación, para nuestra santificación. Todo se desprende de la cruz. Y ahora estamos aprendiendo entonces que cuando veamos y pensemos en la cruz, vamos a pensar en nuestro Salvador crucificado dando la vida por nosotros. Y vamos a pensar en todo lo que estaba en mi contra, clavado ahí también. Y finalmente voy a decir, y ahí estoy yo también, ya muerto. Sigamos en Colosenses capítulo 3, versículo 4, donde él dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Él es mi vida. ¿Puede decir usted eso? Puede ser: Cristo es mi vida. Vea que así le llama al apóstol Pablo: cuando Cristo, vuestra vida, cuando Cristo, en el cual tenéis vosotros vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria también. Quiero llevarlos ahora a la epístola a los Romanos, capítulo 6, que es básicamente Romanos 6, que hoy en la mañana lo leyó el pastor Eduardo, gracias al Señor, pero vamos a volver a él, porque esto de Romanos 6 es casi que una explicación de Gálatas 2:20. Es una explicación de por qué él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, me amó y se entregó por mí. Entonces vamos a ver, Gálatas 6, del 3 al 7, leamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, unidos a Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado, no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces ven cómo es una explicación: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Y este versículo nos lleva después a pensar, tiene dos cosas, casi como una paradoja, casi como algo que pareciera contradictorio. Ya no vivo yo. Y después dice, y lo que vivo. Entonces por eso es que llamamos paradoja, porque parece que estuviera contradiciendo lo otro. Dice que ya no vivo yo, pero no significa que usted deja de ser usted al ser salvado. Es que es un usted muy diferente, casi como que hubiera muerto y hubiera nacido. Y eso es realmente espiritualmente lo que sucedió. Ya no vivo yo. Ya Alexander no vive más. Ese Alexander que se deleitaba en el pecado, que no podía deleitarse en las cosas de Dios, que sus prioridades eran las cosas de esta vida, ese Alexander tiene que haber muerto. Ya no vivo yo. Y ahí cada uno de ustedes debe hacer qué es lo que murió.
ese que se deleitaba en el pecado, ese que no tenía afectos para Dios ni intereses espirituales, ese que las cosas eternas no le preocupaban, ese que las cosas espirituales no le quitaban el sueño, las cosas de esta vida sí, ese que tenía su mente en lo de este mundo, pero en lo espiritual muy rara vez pensaba, ese se muere y ahora hay otro. Y en el bautismo, hoy que tuvimos bautismos, se representa todo ese proceso. Un pecador se presenta ante los demás para dar testimonio de que él con Cristo está crucificado, que con Cristo fue sepultado, pero no quedó ahí, sino que fue también resucitado con Cristo a una vida nueva. Y nosotros, cuando vemos bautismos, tiene que haber algo en nuestro corazón que nos recuerde. Un día yo dije que eso pasó en mi vida. ¿Estoy viviendo según esa realidad? ¿O sería un falso testimonio que di de que yo moría a mi vida vieja e iba a vivir una vida nueva? Pero no es cierto. ¿Habré tomado el nombre del Señor en vano cuando fui bautizado? ¿Por qué no? Y eso muchos han dado testimonio que es así. Por eso es que piden el bautismo, porque fueron bautizados en cualquier otro lugar, pero aquel bautismo fue inválido porque no representó la realidad de la conversión. No es porque los obligamos a volver a bautizarse, porque hay hermanos que han venido de otras partes y reconocen que ellos, a pesar que estaban en una iglesia con ciertas deficiencias, lo que sea, pero ellos sabían que aquel día que bajaron a las aguas, como dice un himno, las aguas de la muerte, ese día ellos estaban representando la realidad de lo que es morir y resucitar con Cristo. Ahora, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién puede entender eso? Vive Cristo en mí. En Juan 14, 18, yo lo leo para ustedes. Cristo les dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. ¿Y de qué les estaba hablando Jesucristo? De aquel día maravilloso del Pentecostés, cuando recibirían la promesa del Padre. Ese día en que el Espíritu Santo vino y descendió de una manera poderosa. No los voy a dejar solos, yo voy a venir a ustedes. En la persona del Espíritu Santo, Cristo vive en cada creyente. Y cada creyente debe considerarse y entender que es morada del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:9? Leo también para ustedes. Mas vosotros no vivís según la carne. No podemos vivir según la carne porque estamos muertos ya y crucificados, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí está la gran diferencia. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es pertinente a lo que estamos viendo. Ya no vivo yo, ya no vivo según la carne, ya no me debe dominar el pecado, ya no es ese más mi amo. Ahora vivo según el Espíritu, porque ahora yo soy morada del Espíritu Santo. Pero él aclara muy bien, esto se lo estoy diciendo a una cierta clase de gente. No se crea que esto es para usted si el Espíritu de Cristo no está en usted. Y bueno, sigue él diciendo, y lo que vivo, y lo que ahora vivo en la carne. Y ahí entonces nos damos cuenta de que la conversión no es una anulación completa de nuestra personalidad. Muere en nosotros el cuerpo pecaminoso, pero yo sigo siendo un individuo creado a la imagen de Dios con ciertas cualidades
Y todas esas cualidades han de ser ahora santificadas por el Espíritu. Hay una gran diferencia. Lo que ahora vivo en la carne significa lo que ahora vivo como un resucitado con Cristo. Debemos entender qué es vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora, porque eso es lo que es cada cristiano. Ahora hay una persona que vive en la fe del Hijo de Dios. Segunda a los Corintios 5:15, nos lo deja más claro. Segunda a los Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entendamos que estos todos son los ellos por los que Cristo murió. Por todos ellos, por todos esos creyentes, Él murió con un propósito. No para que usted viva su vida y ahora como quiera. Ahora ya usted no puede vivir como quiere. Ya no puede vivir para sí. Y ahí es donde está la gran diferencia del verdadero cristianismo. Una vez más, les repito, no se trata de dejar de hacer unas ciertas cosas y de hacer otras. No se trata de una serie de reglas. No, se trata de dejar de vivir para sí mismo. Y esto implica muchas más cosas. No es solo dejar vicios, dejar de fumar, dejar de tomar, no ir a bares, no ir a bailes. No se trata de nada más eso, es que ya usted no vive para usted. Y sin embargo hay personas que pueden dejar todos esos placeres y siguen viviendo para sí mismos. El asunto está ahí. Si usted vive para usted mismo, usted entonces no puede decir con buena conciencia, Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí, que ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No puede, porque usted todavía vive para usted. Hace lo que a usted le parece, cuando a usted le parece. Ese es un inconverso. Hace lo que quiere, cuando quiere. Y no piensen que el inconverso es incapaz de hacer cosas muy buenas. No, las hace. ¿Y por qué las hace? Porque quiere. El cristiano no es así. No vive para sí mismo. ¿Vive usted para usted mismo? Porque aquí dice que ese es el propósito del amor que Cristo muestra muriendo por ellos. A fin de que, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vive usted para Cristo? ¿Vive usted para Cristo? ¿Piensa todo en función de Cristo? Hermanos, esto es ser cristiano. Volvemos a Colosenses 3:3. Antes del versículo que habíamos leído. Colosenses 3:3 dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el lenguaje cristiano hay mucho muerte, vida, resurrección. Nosotros venimos entendiendo esto. Sin Cristo estamos muertos, ¿verdad? Y Cristo nos da vida. Pero nos da vida y tenemos que morir al pecado para estar vivos para Dios. Cada una de esas muertes y resurrecciones debemos entenderlas bien. Son muertos que resucitaron para morir al pecado y vivir para Dios. Pero qué precioso que lo dice ahí, porque habéis muerto, ya se acabó aquello.
Y vuestra vida, la verdadera vida, está escondida con Cristo en Dios. Y entonces cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, hoy en la mañana cantamos de eso, qué precioso. Hermanos, aprendamos a cantar con el entendimiento. Esto es posible, que nosotros cantemos himnos preciosísimos y es como si estuviéramos cantando cualquier otra cosa que es vana. Pensemos, como en la mañana, el Rey ya viene. Usted lo piensa, usted se imagina a los cielos abiertos y a Jesucristo viniendo con millares de ángeles, los ángeles de su poder, viniendo en llama de fuego. Y esa es mi vida, dice el cristiano. Él es mi vida y ahora yo me voy a manifestar con Él en gloria. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De eso es de lo que habla. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Según la doctrina de la justificación que hemos repasado una y otra vez, y la seguiremos repasando, porque como les decía hoy hace 8, ¿quién se va a cansar de escuchar palabras tan maravillosas del amor de Dios en Cristo que perdona? Eso es la justificación. ¿Cómo nos vamos a cansar de oír semejante cosa? Todo lo que la ley estipulaba, ordenaba, exigía, Cristo lo cumplió. Y nosotros, unidos a Cristo, entonces lo cumplimos también. Ya lo cumplimos. Se nos da como que ya lo cumplimos. No lleva esto al creyente a tener paz, tranquilidad. Ya no vivo con una pesada carga tratando de salvarme de no hacer y de hacer. Es que ya estoy en Él. He muerto al pecado, ahora vivo para Dios, vivo en Cristo y todo lo que Cristo hizo está contado a mi favor. Todas las sombras se cumplieron. Por eso ya no podía aceptar el apóstol Pablo la circuncisión como algo posible. Todas las sombras se cumplieron. Lo que esa circuncisión representaba, Dios lo hace en el corazón. La circuncisión del corazón corta el cuerpo de pecado, nos limpia, nos hace suyos. Eso era lo que representaba, ya no más sombras. Tenemos ahora la realidad de las cosas. Y entonces todo lo que hacemos, todo, pequeño, grande, lo que se ve, lo que no se ve, todo es para Él. Eso es lo mismo como termina ese capítulo precioso de Romanos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria. El cristiano se regocija en esto. Los judaizantes pensaban que el evangelio debía ser como complementado por la obediencia de estos ritos de la ley. Y hay un hombre que se llama Gresham Machen que dijo lo siguiente de una manera tan bonita. Dice, Cristo o lo hace todo o no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir él con esto? Usted sabe que necesita salvación. Usted sabe que merece la condenación, necesita salvarse. Usted tiene que venir a Cristo entendiendo que Él lo hace todo de principio a fin. Y esa es la actitud aceptable. Cristo lo hace todo. Pero si usted quiere hacer un poco y darse un poquito, no, yo quiero que me ayude en la salvación. Cristo dice, sálvese usted mismo, vaya, cumpla la ley si quiere, a ver si puede cumplirla toda, y entonces sálvese, porque esa es la única forma. La ley exige un cumplimiento perfecto. La ley exige que usted y yo hayamos cumplido los mandamientos desde el día 0 hasta el día de hoy sin quebrantar uno. Eso exige la ley. Si usted se quiere salvar, necesita eso. Y ni usted, ni yo, ni nadie ha podido hacer, ni podrá hacer eso. Solo uno, Cristo, lo pudo hacer. Por eso o es Cristo su todo o no. Porque dice Dios, vivo yo, dice Jehová, que a otro no daré mi gloria. Y eso es lo que hay detrás de una religión que quiere darle
poquito, un pedacito al hombre. Esta es su parte, un pedacito de gloria. Un pedacito que al final se vuelve muy grande porque es el pedacito decisivo. Pero el verdadero evangelio humilla. A saber, usted no puede hacer ni ese pedacito para la salvación. Usted puede seguir intentando salvarse por el cumplimiento de la ley, entonces, o se rinde a Cristo y le pide, sálvame porque yo no me puedo salvar. Pero las dos cosas no se pueden juntas. No se puede salvación de un poquito de gracia y un poquito de fe. Es salvación un poquito de gracia por medio de la fe y un poquito de obras. No se puede así. Es por gracia, por medio de la fe. El capítulo que estamos viendo, el capítulo 2 de Gálatas, termina con estas palabras. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso oré ahora pidiendo al Señor que no haya alguien aquí que deseche la gracia de Dios, porque eso es lo que todo ser humano hace. Él prefiere seguir su propio camino, porque el camino de la gracia es demasiado humillante. Y aquí es donde tenemos que ver la necesidad de la cruz. ¿Había otra manera posible de salvación? ¿Hay otra manera posible de salvación? Pensemos en Cristo en el Getsemaní, en aquel huerto donde dice que oró de una manera tal, la describe el apóstol Juan, que su sudor eran como gotas de sangre que caían. ¿Y qué era lo que pedía Cristo en Getsemaní? Si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, pensemos en lo que dice, en lo que eso significaría. Él tiene una tarea de redención y salvación. Y lo que hay en esa frase es, ¿hay alguna otra manera en que los pecadores puedan ser salvados, que no sea que yo pase por esta agonía del martirio de la cruz y de esa separación? ¿Hay alguna otra manera? Porque si hay otra manera, te ruego que eso suceda. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así estaba establecido que la ofensa contra un Dios infinitamente santo tenía que ser el pago por un ser perfecto y santo y de infinita santidad como Jesucristo. ¿Hay otra manera? Si hubiera otra manera, el Padre hubiera contestado, sí, hay una manera alterna, pero la respuesta fue, ahí está la cruz y ese es el único medio de salvación, el sacrificio sangriento del Cordero. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es lo que nos debe hacer tener tan claro que solo hay un camino, Cristo. Y que lo que Él hizo es completamente, es perfecto. ¿Ustedes recuerdan lo que describe el Evangelio cuando estaba Cristo en la cruz? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Esas palabras horribles que ninguno de nosotros se atrevería, creo yo, a decir, pueden ser no dichas, pero actúa como si Cristo y su obra, lo que Él hizo no fue suficiente. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué morir ahí? El propósito de la cruz. Por eso es que Él dice aquí, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tenemos que pensar en aquella cruz, cuán terrible es como el único medio. No hay otro medio. Para que hubiera paz,
Fue necesaria la sangre de su cruz. Terminemos reflexionando en lo siguiente. ¿Vive usted para sí mismo? Porque por los que Cristo murió, murió para ellos, para que ellos no vivan para sí mismos, sino para Dios. Si usted vive para sí mismo todavía, entonces usted no puede contarse dentro de los redimidos. Los redimidos son aquellos que al entender que Cristo eso lo hizo por mí, y en esa forma en que lo expresa el apóstol Pablo es: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Es una relación personal en la que entiendo que Él hizo eso porque me amó. No merecía yo que Él hiciera eso por mí, pero Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahí es donde debemos preguntar: si usted vive para sí mismo, usted no puede decir todo eso que ese versículo representa. ¿Cuál es su identidad? ¿Quién es usted? Porque ¿qué nos identifica? ¿Quién es usted? ¿A cuál causa le da usted su tiempo, sus energías, su dinero? ¿Dónde? ¿Cuál es su enfoque en la vida? Eso se va a notar en cómo usted habla, en de qué habla, en cómo usted trata a los demás, en cómo usted administra lo que tiene. Una pregunta de algo cotidiano y frecuente, pero recientemente más. ¿A usted le emociona tanto el culto como el deporte? ¿Y por qué lo hago con el deporte? Porque recién estaba la Copa algo. Y ese afán tan grande, y eso que se nota en los comentarios constantes de las redes sociales, eso es lo que capta mi atención. Yo para lo que estoy es para saber cómo van, cómo quedaron, quién ganó. Nosotros aclaramos, nosotros no estamos contra el deporte ni una afición, pero entendámoslo y seamos sinceros. ¿Cuánto de eso muestra dónde está su corazón? Yo escuchaba a un predicador que decía que hay algo que es notorio hoy en día, comparado con hace 500 y 600 y 700 años. Europa se caracterizaban las ciudades, ¿por qué? Por cuál tenía su mayor catedral, ¿verdad? Bueno, eran catedrales católicas, pero lo que quiero decir, ellos estaban mostrando algo. Nosotros tenemos la catedral de Colonia, de Notre Dame, la catedral de San Pablo. Eso representa algo en su ciudad. Se enorgullecían de hacer algo, pero eso tenía que ver, sea como sea, con Dios y con su religión, ¿verdad? No estamos propiciando eso, pero espero que me entiendan la idea que quiero decirles. Eso identificaba a la gente, eso era importante. ¿Qué es importante hoy en día? ¿Cuál ciudad tiene el mayor estadio? El más grande, el que le quepan 100,000. Y eso hace a una ciudad famosa. Y eso dice mucho de dónde está el corazón y para quién está viviendo la gente. Y por eso lo pregunto, cuando usted sabía que había culto hoy y que ya programaba, ¿tenía entusiasmo por venir a adorar a Dios? Yo no vivo para mí, vivo para Él. Si estoy deseando estar en su presencia otra vez y de escuchar su palabra y cantarle, compare ese entusiasmo y compare esa actitud y ese esfuerzo con el esfuerzo, entusiasmo y actitud que tiene cuando sea cualquier otra cosa. Solo puse ejemplo el deporte, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué capta su atención? Porque eso es lo que va a decir para quién vive usted. Para sus hobbies, para sus entretenimientos. Algunos viven hasta para su trabajo. Para eso viven. Tenemos que ser cuidadosos. El trabajo es honroso. Dios nos manda a hacerlo para su gloria. Sí, pero cuidado, hasta el trabajo puede ser la razón de su vida. Vivo para eso. ¿Qué lo identifica a usted? ¿Quién es usted? De primero, un hijo de Dios rescatado por su gracia, un tizón arrebatado del incendio, como dice Zacarías 2:2. Un tizón arrebatado del incendio, eso soy yo.
salvo por gracia. Era ciego y ahora puedo ver. Perdido estaba y fui encontrado. ¿Eso lo identifica? ¿O usted piensa en usted mismo en otro montón de cosas y además soy cristiano? Eso hace la gran diferencia del verdadero cristianismo. Que el Señor, por su Espíritu, por ese maravilloso Espíritu Santo que envió del cielo, haga que estas palabras entren a nuestra mente y corazón y que no las olvidemos. Oremos.